Hola familia Playterapia, en este vídeo os voy a explicar el trabajo que hicimos con una mujer de 37 años. 37 años. María es una mujer de 37 años que viene a consulta y me explica que últimamente le han sucedido algunos casos en los cuales hay personas que perpetran hacia ella y que en su foro interno se siente culpable. Hay una gran responsabilidad, más que responsabilidad, hay una gran culpabilidad y es una sensación interna que tiene ahí de toda la vida. Cuando pregunto por su historia familiar, María, cuando llega al mundo, a los 16-17 días de nacer, su padre muere. Y seguramente esta culpabilidad es aquello de papá se fue cuando llegue a la vida. Es una sensación interna que tienen muchísimas personas cuando llegan a la vida y el padre o la madre pues tienen que irse por algún motivo. Esto queda internamente y a partir de aquí se va repitiendo el mismo rol en todos sus aspectos de su vida. Entonces, además, pregunté qué más había en su vida. Me hablaba de que todas las relaciones ella se sentía culpable de que no funcionasen, incluso del destino de personas amadas y otras que no tenían tanta vinculación. A partir de aquí decidí hacer un trabajo con los muñecos, como tenéis aquí, y con sus padres, y también le pedí unos ancestros que tuvieron un buen destino en su vida y los ancestros que tuvieron un mal destino en su vida. Quiero explicar el tema de los ancestros. Quien ya trabaja desde el enfoque sistémico tiene claro de que cada uno de nosotros venimos a través de generación en generación y muchas veces pensamos que se terminan los abuelos o bisabuelos. Nuestras generaciones llegan mucho más allá y cuando hablamos de ancestros hablamos de personas que estuvieron en la vida mucho antes que nosotros y que la mayoría de las veces no sabemos nada de ellas. Estas personas tuvieron destinos que fueron fáciles y tuvieron destinos que fueron difíciles, igual que los que te ocurre a ti y me ocurre a mí. No eran muy diferentes, simplemente cambiaba el contexto sociocultural e histórico. Entonces, en este trabajo le pido que busque dos ancestros, dos figuras que representen aquellos ancestros que tuvieron un destino difícil y dos figuras que representen ancestros que tuvieron un buen destino. A partir de aquí aparece la configuración y ahora te voy a explicar quién es cada una de estas personas. Empecemos. Esta es la figura de María. Como te he explicado, tiene 37 años. Aquí podemos ver la figura de papá. Esta representa la figura de mamá. Aquí podemos ver dos ancestros que tuvieron un destino difícil y aquí dos ancestros que tuvieron un buen destino. ¿Te has dado cuenta, verdad? Sí. Aparte de la figura de este bebé que representa a ella, ha puesto los ancestros que tuvieron un destino difícil como dos criaturitas. Aquí las tenemos. Esta es la imagen proyectiva inconsciente que sale a través de las figuras de los muñecos. Por eso son tan potentes. Por cierto, si no te has inscrito a mi canal, dale al like, marca la campanilla y suscríbete ahora mismo. Esta es la imagen inicial y es cuando yo le digo, María, ¿qué estás viendo? Y empieza a hablar de cómo están relacionadas cada una con las otras, habla de cómo está mirando mamá a papá y no se da cuenta de que su figura es un bebé. Es que cuando se lo digo, que rompe a llorar porque se da cuenta en ese momento de que su historia, esa parte de la culpabilidad, viene de ese nacimiento. A partir de aquí, cuando la persona está utilizando los muñecos y se muestra como un bebé, no podemos trabajar, porque podemos trabajar con el adulto. Y es aquí cuando le pido que busque una figura para ella que sea adulta. Y escoge esta figura y la posiciona aquí. Como puedes ver en esta imagen, la figura de María adulta está apartada de la niña observándola. Pues continuamos desde este momento. Cuando llega a este punto, le pido a María que envíe unos mensajes de la adulta a la niña. ¿Cuál es el mensaje que le hago repetir y que más le cuesta? Sé, eres inocente. Decirle eres inocente a esta niña es lo que más le cuesta en este momento, porque internamente aparece esta sensación de culpabilidad. Vamos trabajando desde este lugar, vamos explicando cómo es inocente, vamos haciendo pequeños movimientos hasta que llega a un punto de que entra perfectamente el trabajo. Recuerda, cuando utilices frases, no tienen que ser desde la cabeza, sino desde el corazón. Envía los mensajes y a partir de aquí siente que puede hacer algún movimiento con su figura adulta. Y los movimientos son estos. Como puedes ver, ha ido haciendo pequeños pasos hasta acercarse a este bebé que es ella misma.
En este momento siente que puede conectarse y mirar de forma distinta a esa criatura que fue anteriormente. A partir de aquí, ella ocupa su lugar de adulta y se coloca en esta posición mirando a papá. Y aquí es cuando le propongo unas frases que tienen que ver con esa muerte de papá y con ese nacimiento. Voy utilizando un lenguaje lleno de amor, de respeto por el destino de papá y por su propio destino. El siguiente paso es que esa figura adulta, junto con la niña, va mirando a la figura de mamá y enviando unos nuevos mensajes hacia mamá. Recuerda, en el momento en que la adulta y la niña se funden, siempre van juntas a todas partes. Es un pequeño paso externo que se produce en su interior. A partir de aquí, le propongo que vaya a visitar a los ancestros que tuvieron un destino difícil. Y en este caso vuelvo a proponerle unas frases que hagan desde el respeto, desde ver que aquellos que tuvieron un destino difícil también forman parte de su historia y de su sistema familiar. Internamente va haciendo pequeños movimientos y después de este movimiento le propongo que vaya a ver a los ancestros que tuvieron un destino más fácil. Y aquí la frase que le propongo sería: vosotros, ancestros que tuvisteis un destino fácil, dadme los recursos para que yo, a partir de ahora, lo tenga un poquito más sencillo y me pueda conectar con la vida. Fíjate que en esta frase no hay exigencia, simplemente hay una petición. Hay aquello de que aquellos que estuvieron antes envíen los recursos necesarios para que la persona pueda hacer un cambio sin tener que entrar en lucha y reconociendo aquella parte que forma parte de ella misma, que es la culpabilidad. En el lenguaje es importante, en lugar de enfocarnos en el conflicto, enfocarnos hacia la solución. Cuando hace este siguiente paso, se tiene que colocar delante del sistema mirando hacia la vida. Y aquí es la imagen final en la cual la figura de la adulta y la de la niña van juntas, mirando hacia la vida, mirando hacia adelante, teniendo el sistema detrás, respetando lo que hubo y avanzando. Espero que te haya gustado y ya sabes, si quieres aprender a utilizar los muñecos en sesión individual, terapia o asesoramiento, entra en Escuela Playterapia y tienes diferentes opciones tanto presenciales como online. Nos vemos en el próximo vídeo.